A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo al Filemón. Beloved, Querido hermano, experienced much me joy and alegró y encouragement animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos del been pueblo refreshed santo. by you, brother. Por eso, aunque como Therefore, cristiano although I have the full right tengo plena libertad para to order indicarte you to lo do what que is proper, conviene hacer, I rather urge you, prefiero rogártelo apelando a being tu as I am, caridad. Paul, Yo, in Philippi, Pablo, anciano now also, y brethren, prisionero por for Cristo Christ Jesús, Jesus, te I urge recomiendo you on behalf of a my child Unésimo, mi hijo, Onesimus, a the quien father he of the faith engendrado en la provided by prisión you, que antes era tan who was inútil once para ti useless to you, y ahora en but is cambio now es tan useful útil para to ti both y you para and mí. me. Te lo envío como algo de Consider mis him, that entrañas. is, my Me beloved hubiera brother, gustado retenerlo junto a mí para que I should me have liked to sirviera en tu retain lugar him en for esta myself, prisión que so sufro that he por el might serve Evangelio. on your behalf, Pero no he querido retenerlo sin working for the contar gospel. contigo. But I did not want to do Así anything without your me consent, harás este favor, so that the good you do no a la not be fuerza, forced, but voluntary. sino con Perhaps toda this is libertad. why he was also Quizás se apartó de ti in your para way, que le that recobres he might ahora have para you back siempre, forever, no longer as a y no slave, como esclavo, but more than a slave, sino mucho a mejor, brother, como hermano beloved querido. especially to me, Si yo but even more lo quiero truly to you, tanto, ¿cuánto más lo has de alone querer tú and in the Lord. como hombre y como So cristiano? if you regard me as a Si partner, me consideras compañero welcome me tuyo, with me. recíbelo a él If como a he mí has done mismo. you any Si en injustice, algo te or ha owes you anything, perjudicado y te debe charge it to algo, me. ponlo en mi cuenta. I, Paul, Yo, Pablo, write this on my own hand. te firmo el pagaré de mi puño y May letra, it not, may it para no not be hablar de thought que tú that you owe me me the debes very tu cent. propia persona. Yes, brother, may Por I Dios, profit hermano, from you in the a Lord. ver si me das esta Refresh my faith in satisfacción. Christ. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Verbum Domini. Blessed is he whose heart Dichoso is a quien devoted to you. auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, The Lord secures que justice mantiene for su the oppressed, fidelidad gives perpetuamente, food to the que hungry. hace justicia a The los Lord sets oprimidos, the que captives dan free. pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de The Jacob. Lord gives sight to the El blind. Señor abre los The ojos Lord al raises ciego. up El Señor those who are endereza a bowed los que down. ya se doblan. The Lord loves El the Señor ama a just. los The justos. Lord El protects Señor the strong. guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. The fatherless and the widow Sustenta he al sustains. huérfano y a la But the viuda. way of the wicked Trastorna el camino de los the Lord malvados. shall reign El forever. Señor reina The God of eternamente, Zion tu Dios, through all Sión, generations. de edad Hallelujah. en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. I am the vine, you are the branches, says the Lord. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Him will bear much Todo el que permanezca en mí y yo en él, dará fruto en abundancia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria
Asked by the En Pharisees, aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o "For allí, behold, the kingdom of porque God is miren, el among reino you." de Dios está dentro de Then he ustedes. said to his Dijo a disciples, sus "The days discípulos: will come when you will llegará un long tiempo to en see que one of the days of the desearán Son of vivir Man, un but día you con el will Hijo not del see Hombre y it. no podrán. There will be those who will Si say le to dicen you, que está 'Look, aquí o here he allí, is,' no or se 'Look, vayan there he is.' detrás. Do not go off Como el and fulgor del become foolish. relámpago brilla de For un just as horizonte lightning a otro, flashes and lights up the así sky from será one side to the el Hijo other, del Hombre so will en the su Son of día. Man be in his day. Pero But first he must suffer antes greatly tiene que and be padecer rejected by mucho this generation." y ser reprochado por esta generación. Verbum Domini. For our first reading today, Para we nuestra hear a very primera lectura heartfelt de hoy message from escuchamos un St. Paul mensaje to a man muy named Philemon, sentido de whom San Paul Pablo a un regards hombre as a llamado fellow Filapón, worker and a a quien brother. Pablo considera un compañero And his letter trabajador to y Philemon hermano. might be the En su carta, shortest of Paul's Filemón puede ser la letters más in the New breve Testament, de las cartas de but San it Pablo contains en a todo powerful lesson in human el Nuevo dignity, Testamento, pero Christian contiene una intimacy, and informidad, freedom. una enseñanza muy There is a deep importante. sense of a growing Es awareness en el in our sentido de una solidarity that conciencia eventually de la overcomes solidaridad repressive humana que al social final systems vence that los sistemas society has opresivos accepted or que la tolerated. sociedad había aceptado en cierta época. The love of Christ breaks through El amor all de artificial Cristo barriers, including the atraviesa distinction todas las barreras between slave artificiales, and incluyendo free. las distinciones entre esclavo y As amo. Paul says in his Como letter to the Pablo dice en Galatians, su there is carta a los neither Jew Gálatas, nor Greek, there is neither uno slave nor ya no free, es ni judío there is ni neither male griego, nor no hay ya female, esclavos for ni you are all libertos, one in ni Christ hombres ni Jesus. mujeres, pues todos somos uno solo en Jesucristo. The man to whom the letter is El hombre a addressed, quien está Philemon, dirigida la carta, is a Filemón, convert to the es Christian un faith, converso a la and he fe owns a slave cristiana named y es dueño de un Onesimus. esclavo de nombre Onésimo. At that time, slavery En was a aquella sin época la esclavitud in the era Roman legal Empire en el and Imperio had not been Romano explicitly y condemned no in había sido official condenada tradition. explícitamente en la enseñanza oficial de la In fact, Iglesia. the institution of De hecho, slavery la would not be institución officially de la condemned esclavitud no sería condenada until centuries oficialmente, later sino when a hasta siglos synod of más tarde, popes cuando una later serie de issued papas condemnations of the emitiría institution. condenas de la institución. This in no way suggests that the Esto de church ninguna thought forma slavery was sugiere okay que la in Iglesia considera ancient times. aceptable la esclavitud en las épocas Christianity de la actively antigüedad. led it amid the El existing culture cristianismo at the time. lo As the teaching consideraba of como Christ parte takes de la root, cultura de la época. slowly A but medida surely in the que minds and hearts of progresa la enseñanza del Christians, cristianismo en there los is a growing corazones y mentes de realization cristianos, that the hay una enslavement and conciencia de que oppression la of other esclavitud y la people opresión de otras is personas incompatible es with the dignity incompatible that Christ con la bestows upon dignidad all. que Cristo nos concede a todos. Although Philemon is a A pesar Christian que and Filemón owns a es slave, cristiano y es dueño de un there is a esclavo, continual need for hay una Christians to necesidad put on the continua mind de of que los Christ cristianos piensen and to como see Cristo reality as y que Christ vean sees la it. realidad como la ve el Señor. As with all followers of Al Christ, igual que con todos los Philemon discípulos de needs Cristo, continual conversion, Filemón necesita conversión a continua, change of mind and heart. un cambio de mente y corazón. And so Paul writes Así tenderly pues, to Pablo Philemon escribe as if con he is a close cariño friend. a Filemón como amigo cercano. Philemon's slave El Onesimus esclavo had de fled from Filemón, his master Onésimo, había and met escapado up de with su amo Paul while he was y in se prison. había reunido con Pablo cuando estaba en prisión. Paul calls Onesimus his Pablo llama a child Onésimo su hijo and says that he became y dice Onesimus' que father él se while in prison, convirtió en el padre de which means Onésimo that he mientras became a estaba en prisión, Christian under lo cual Paul's significa que se instruction. convirtió en cristiano bajo la enseñanza de And since Pablo. Onesimus has Y ya endeared que himself to Onésimo Paul tiene was la amistad de inspired to write a Pablo se había personal inspirado appeal a to escribir Philemon una apelación to be personal a merciful Filemón towards his para que slave. sea misericordioso hacia su esclavo. In Greek, the name En Onesimus griego, el means nombre useful. Onésimo significa útil. And so when we listen to the Así que reading in cuando English, escuchamos la lectura, we would not have noticed that Paul puede que no hayamos includes the notado que pun Pablo de hecho escribe that plays off of es un this juego de name, palabras Onesimus. con este nombre, Onésimo. He says, I urge Él you dice, on behalf of my te child pido Onesimus, a nombre who de was mi once hijo so useful Onésimo, to you, quien en but cierta is now época no te useful to both you era and me. útil, pero ahora es útil tanto para ti como para mí.
Paul knows that Onesimus Pablo sabe could que face Onésimo serious punishment puede for enfrentar having run away from his castigo master. grave por haber Paul uses escapado some de humor su amo, not así only que to Pablo lighten the utiliza algo de situation, humor no solamente para but aliviar also to la communicate a situación, sino también deeper para truth about comunicar una Faith's verdad newly importante elevated acerca status in Christ. del nuevo estado Paul even goes elevado de so este far esclavo en as Cristo. to Y offer Pablo to incluso pay for llega any a ofrecer damages pagar por that cualquier daño Onesimus would owe que to his Onésimo master. debiera a su amo. Paul sends Onesimus back Pablo to envía a Philemon Onésimo de regreso a and Filemón urges the y master to le receive his e slave insta al amo que not as a reciba a slave, su esclavo no como but as a esclavo, brother. sino como hermano. And Paul has the authority to order Y Philemon Pablo tiene la to do autoridad what de is proper, ordenar a Filemón a hacer lo que es but he correcto, decides instead pero decide en to appeal to cambio him hacer out of love. un llamado a él por amor, Since Paul is appealing to ya the que amicable Pablo relationship está between them, apelando a he la asks relación de Philemon amistad to entre receive ellos, le pide a Onesimus as Filemón he que would reciba a receive Onésimo Paul como himself. hubiera recibido a Pablo mismo. There's a sense that the Hay master-slave un sentido de que relationship la relación no entre longer amo y applies esclavo ya no between aplica those más who are brothers in entre Christ. aquellos que son hermanos en Cristo. Christ has brought an end to Cristo all ha forms of puesto fin a oppression toda and forma de slavery opresión, incluyendo la because there is a esclavitud, fundamental porque recognition hay of the un dignity reconocimiento of fundamental every de la human person dignidad made in de the toda image and persona likeness of humana God. creada a imagen y semejanza de And Dios. even if a person is E not incluso si una formally persona incorporated into the no haya church through estado baptism, incorporada they formalmente en la enjoy the iglesia a same través del dignity bautismo, disfrutan as de potential esta dignidad members of the igualitaria church, como miembros en potencia de and la iglesia, especially y en as members of the especial one human como family miembros de la familia created by humana, God única creada as equal in por dignity. Dios, como iguales en And so dignidad. slavery is thus Así pues, overcome la by the esclavitud power of es Christ. superada por el poder del amor de Cristo. And now the Catechism En el clearly condemns catecismo any form se of slavery condena of persons. estrictamente toda It forma says de in esclavitud de paragraph las personas. En el 2414, párrafo the seventh commandment forbids 2415 dice, acts or el enterprise séptimo carried out for mandamiento any prohíbe reason, actos selfish or o empresas que ideological, por cualquier commercial, or motivo, totalitarian, lead to the enslavement of ideológicas, human beings filosóficas o to their gain, totalitarias, solely lleven in a exchange que for el ser flesh and humano blood, sea in comprado e disregard of intercambiado their como personal dignity. mercancía, ignorando su It is a dignidad sin personal. against the Es dignity un of pecado en contra persons de la and their dignidad de las fundamental personas rights y sus to derechos reduce them by fundamentales, violence reducirlos a from través de their la ultimate violencia value a or su to a source of profit. valor productivo como fuente St. de Paul ingresos. directed a Christian San Pablo master to treat his dirigió Christian a slave un no longer as a slave, amo humano a que no but trate more más a than su a esclavo como slave, esclavo, sino as a como fellow más que un brother, esclavo, sino como un both in the hermano flesh amado, tanto en la and in the carne Lord. como en el Señor. And while slavery as an Y mientras que la institution has esclavitud been como significantly institución reduced, ha as sido has even reducida eliminated in certain parts significativamente e of the incluso ha world, sido eliminada en it still ciertas exists in partes del many mundo, areas aún in different existe en forms. muchas áreas en diferentes And one of formas. those forms is human Y una de trafficking, esas formas es which is a el terrible tráfico attack humano, against human que es un dignity. terrible ataque en contra de la In dignidad 2018, humana. the United En Nations el released 2018, las statistics showing Naciones that about Unidas publicaron 50,000 estadísticas victims of human mostrando que trafficking were unas detected 25.000 and reported víctimas by del tráfico humano fueron 140 detectadas y countries. reportadas por 148 países. These are only the Hay, reported esas, victims. esas son So solamente the las actual víctimas number is likely reportadas, much greater. así que el número real probablemente es mucho And mayor. considering that there are Y 195 considerando que total hay countries in the world, 195 países en that means total that en el human mundo, trafficking is taking significa que el place tráfico in humano está 75% ocurriendo en of the countries around the 75% world. de los países del mundo. Globally, every three victims Globalmente, detected is a una en tres child. víctimas detectadas son 50% of niños. the El victims have been 50% de las trafficked for víctimas sexual han sido exploitation, traficadas para and su explotación 38% sexual have been y exploited for forced 38% han labor. sido explotados por labores Female forzosas. victims are the primary Las víctimas targets, with women making up mujeres son las principales, 26%, constituyen el girls 46% y 19%, las niñas and women 11%. 19% de todas las víctimas de tráfico. And so it's a serious crime Así against pues, ese es humanity un crimen grave contra and la dignity humanidad y la that has a dignidad humana deleterious y effect tiene un on its victims. efecto dañino contra sus And víctimas. Pope Francis has Y el Papa commented on the Francisco ha evil of human comentado trafficking. acerca del mal del He tráfico says, humano, human trafficking diciendo, is el violence. tráfico humano es The violence violencia. suffered by every La violencia woman and sufrida every por girl toda mujer y is an toda open wound in niña the body of es una Christ herida abierta en and el the body of cuerpo all de humanity. Cristo y el cuerpo de It is a toda deep la wound that humanidad. also Es una affects herida each one of profunda que us. también nos afecta a cada uno. An evil like human trafficking Un mal como el wounds tráfico our humano union in Christ. hiere nuestra comunión en Cristo.
There is also an understanding here También of the hay common una dignity of comprensión all aquí de la humans, dignidad común que not todos only in compartimos, Christ, no solo en but also Cristo, as members of the human sino race. también como miembros de la raza humana. And while there are many women Y mientras que hay who have the muchas courage to stand mujeres up que han against tenido la violence, valentía de the Holy hablar en Father has contra de also la called violencia, upon el men Santo Padre ha to hecho un join in the llamado a los battle hombres against a que such también evil se as unan a la trafficking batalla contra that especially males como el exploit women tráfico and humano, girls. que en particular explotan a las He says mujeres y we niñas. men Él dice, are nosotros, also los called hombres, to también do estamos so, llamados to say a no to hacerlo, all a violence, decir no including a toda violence violencia, against women and incluyendo la girls. violencia contra las mujeres y las Together we niñas. can and Y must fight juntos podemos to y ensure that debemos human luchar rights are para asegurarnos interpreted que los in a derechos humanos specific sean way, interpretados de forma respecting específica, diversity respetando la and diversidad recognizing the y dignity of each reconociendo la person, dignidad de cada with special persona, concern for pero those con preocupación whose especial fundamental rights are violated. de aquellos cuyos derechos So we are all fundamentales están called to siendo fight violados. against Así que all todos estamos injustices and llamados forms of a luchar contra slavery that todas still las injusticias exist y formas de in many esclavitud parts que of the aún world. existen en muchas partes del mundo. But to do so in Pero solidarity para hacerlo, as pero members hacerlo of en the church. solidaridad como miembros de la iglesia, We wish to communicate to the world that deseamos Christ loves comunicar al mundo que everyone, Cristo ama a todas and las that every personas person has y their que toda own persona dignity tiene and worth, su propia dignidad y valor. and that we seek to live in Y que brotherhood buscamos with all vivir en people. hermandad con todos los As pueblos. Pope Pius XI Como el Papa teaches, Pío it XI was enseña, Christianity fue el that first cristianismo affirmed the real quien and primero universal afirmó brotherhood of all la men, hermandad of whatever real de race todos or los nation. hombres, sin importar raza ni There condición. is neither Jew nor Greek, No hay ni judío ni neither slave nor griego, ni free, esclavo ni there is neither liberto, male nor no hay female, ni hombre ni for we mujer, are all one in pues Christ. todos somos uno solo en Jesucristo.